Hola chicos, buen día. Vamos a continuar con el tema Reino Fungi, parte 2. En la primera parte les expliqué de qué trata este reino, cuáles son las características principales de los hongos, su estructura, importancia también, así como su clasificación. Vimos que este reino consta de muchísimas especies de diferentes tamaños, de diferente estructura, ¿sale? Entonces, también vimos que hay hongos tanto buenos como malos y muchos de ellos, de los hongos buenos, los utilizamos cotidianamente, por ejemplo, en las comidas, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ver algunas otras importancias de este reino, ya que es una temática muy importante porque también puede traer consigo diferentes temáticas como el producir diferentes enfermedades, ¿sale? También vamos a ver un poquito acerca de los hongos venenosos o también hongos alucinógenos, los cuales traen graves consecuencias a aquellas personas que las utilizan, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que el reino fungi lo estudian, bueno, es el estudio de los hongos y está encargado por la ciencia de la micología. Esta ciencia es la que se va a dedicar a estudiar detenidamente toda esta variedad de especies. Bueno, entonces, ¿cuál es alguna importancia o cosas más importantes que podemos saber o conocer sobre los hongos? Una de ellas es que gran cantidad de los hongos van a contribuir al proceso de fermentación y son utilizados en la industria de las panificadoras, de los lácteos o las cerveceras. También, gracias a muchos de ellos, se pueden producir diferentes antibióticos, por ejemplo, la penicilina, ¿sale? Muchos son comestibles como los champiñones, trufas, etcétera. Y también muchos de ellos van a intervenir en la descomposición de la materia orgánica muerta. Es decir, este tipo de organismos van a ayudar a que toda esa materia que ya no sirve o que está en posible descomposición pueda desaparecer y no pueda afectar así al ecosistema. Entonces, forman parte muy importante de la ecología este tipo de organismos. También van a contaminar alimentos como por ejemplo son los mohos, ¿sale? Cuando alguna fruta, por ejemplo, o algún pan ya tienen tiempo, pues estos se echan a perder y lo que va surgiendo encima de ellos son este tipo de hongos llamados mohos, ¿sale? También muchos de estos organismos van a producir enfermedades tanto en animales, en plantas y en el ser humano. Por ejemplo, el pie de atleta y la tiña del cabello, ¿sale? Entonces, vemos que tiene una gran variedad de importancias, de usos también, estos organismos que son los hongos. Entonces, por eso la importancia de conocer acerca de este reino. Bueno, otra importancia de los hongos a nivel ecológico es que en cuanto a su importancia ecológica, cabe mencionar que la gran mayoría de los hongos se nutren de sustancias orgánicas muertas, lo que les comentaba hace un rato, desempeñando un papel fundamental en la naturaleza al eliminar, por ejemplo, la hojarasca y demás materia muerta de la superficie del suelo. Estos los van a descomponer en materia mineral, incorporándola al suelo y manteniendo así la fertilidad del mismo para que las plantas verdes eh, forman base de la cadena alimenticia del ecosistema. Entonces, se puede decir que toda esta materia inorgánica que de la cual se van alimentando los hongos, también va sirviendo para que las plantas verdes puedan, puedan crecer, ¿sale? Entonces, son muy importantes a nivel ecológico. Ahora vamos a pasar a cuál es la importancia médica, ¿sale? Los hongos, entonces, pueden ser patógenos, es decir, que pueden producir enfermedades,
pueden ser ornamentales, pueden ser alucinógenos, que aquí vamos a ver este tipo de organismos que los utilizan como drogas, ¿sale? Más adelante vamos a hablar de ellos. También se utilizan al realizar algunos medicamentos, como les comentaba hace un rato, la penicilina, pero también son contaminantes, ¿sale? Entonces, vamos a describir un poquito acerca de qué enfermedades pueden ser producidas por los hongos, qué tipo de medicamentos se utilizan también y cómo es que se lleva a cabo la utilización de este organismo, de estos microorganismos a nivel neuronal cuando se utiliza como droga. Comenzamos, por ejemplo, a nivel médico. Aquí existe una enfermedad llamada onicomicosis. A lo mejor muchos no la conocen, pero otros sí. Es muy, muy conocida y se presenta cuando un hongo prolifera en o alrededor de la uña del pie o de la mano. ¿Sí? Aquí como lo mostramos. Aquí alrededor de la uña se está mostrando como una pequeña capita de este hongo que se comienza a meterse, ¿sale? Comienza a meterse por la uña hasta invadirla toda. Entonces, este es un tipo de hongo. ¿Cuáles son algunos síntomas de esta patología? Fragilidad, obviamente de la uña, cambio en el contorno de la uña, desmoronamiento de los bordes externos de la uña, es decir, que aquí en estos bordes, donde comienza el hongo, se empieza a desmoronar, ¿sale? Porque va atacando toda la uña y se va haciendo polvito, entonces se va degenerando. Detritos atrapados debajo de las uñas, ¿sí? Debajo de las uñas también se forman este tipo de capas. Aflojamiento o levantamiento de la uña. Entonces, estos hongos pueden hacer que se pierdan las uñas, no solamente de los pies, sino también de las manos. Entonces, es muy importante que cuando en alguno de los casos, si llegamos a detectar estos síntomas, acudamos al médico para poder atacar este hongo y no dejarlo avanzar más. Ahora pasamos a un tema que son los hongos alucinógenos. Este tema es muy interesante ya que puede traer graves consecuencias al consumirlos. Los hongos alucinógenos contienen una sustancia química que altera completamente el sistema nervioso, ¿sale? Altera el sistema nervioso y en muchas de las ocasiones puede llegar hasta la muerte. ¿Por qué? Este tipo de hongos pues se producen en ciertos lugares y muchas veces las personas que se dedican a venderlos comienzan a recolectarlos. Entonces, hay hongos que son venenosos, que se utilizan como alucinógenos. Hay hongos que se utilizan como comidas, como los champiñones, pero muchos de ellos son parecidos. Entonces, las personas que se encargan de vender este tipo de organismos como una droga, muchas veces toman también hongos venenosos, porque como les decía, a veces es difícil diferenciar entre uno y otro. Entonces las personas que los consumen pueden llegar hasta la muerte. Es muy importante saber cuáles son los efectos que puede producir, ya que como les comentaba, puede traer graves consecuencias. Una persona que consume este tipo de droga puede tener cambios que duran hasta de días, meses, hasta años. ¿Por qué? Porque una persona que a lo mejor consume constantemente este tipo de drogas, lo que está haciendo su organismo es acostumbrarse al consumo de él. Entonces, los efectos tardan en desaparecer, lo que puede provocar a veces hasta a lo mejor pensar que la persona comienza a tener esquizofrenia porque tiene síntomas parecidos. Algunos de los síntomas que presentan las personas al consumirlo son alucinaciones extremas, como su nombre lo dice, son hongos alucinógenos, hace que la persona comience a imaginarse cosas,
fuera obviamente de la realidad. Se, se va a escuchar raro lo que les voy a decir, pero así es como se describen algunas alucinaciones que tienen las personas que utilizan esta droga, como por ejemplo, escuchan los colores, ven los sonidos, ¿sale? Hablan los olores. Entonces, ellos, estas personas que los consumen, distorsionan completamente la realidad. Entonces, es muy grave, ya que las personas que lo usan o que lo utilizan pueden, este, perder la noción de esta realidad y tener como consecuencias, pues que a lo mejor una persona si va caminando por la calle, está alucinando que a lo mejor va por un espacio solitario, un bosque rosa y que no hay ningún peligro, pero si va por la calle y viene un carro y no lo distingue, pues desafortunadamente puede perder la vida de esa manera. O de otra manera, como les comentaba, si el hongo que utilizan es venenoso, pues también puede fallecer. Entonces, es muy importante saber cuáles son todos estos tipos de efectos que tienen este tipo de drogas, ya que si una persona los consume sin saberlo, pues está corriendo un grande riesgo y aún así las personas que lo saben deben estar conscientes de que aún así corren un riesgo enorme de poder tener todos estos efectos, ¿sale? Vamos a ver qué es lo que causan los hongos alucinógenos. Crean un cerebro hiperconectado, lo cual influye en el efecto que tienen sobre las personas. Un estudio que se ha realizado anteriormente encontró que la psilocibina induce al cerebro a un estado parecido al de los sueños y que la droga disminuye la actividad cerebral. Entonces, cuando una persona consume esta sustancia, pareciera como si lo que está viendo o por lo que está pasando estuviera soñando, porque son cosas que están fuera de la realidad, ¿sale? Entonces automáticamente la actividad cerebral está bajando o está disminuyendo. Como les decía, otros efectos son intensos sentimientos de miedo. Personas que comienzan a utilizar esta droga empiezan a sentirse con mucho miedo y no solamente durante el efecto de esta droga, sino también eso se puede alargar si una persona la sigue consumiendo. Dolor de cabeza, normalmente cuando los efectos se desvanecen, algunas veces al día siguiente, pudiendo durar hasta 24 horas. Entonces los efectos no son nada más momentáneos, sino también pueden ser a largo plazo. También puede provocar náuseas, gases, malestar gastrointestinal, especialmente cuando los hongos secos se comen crudos, porque muchos de los vendedores comercializan este tipo de hongos secos, pero otros frescos. Se dice que cuando estos hongos son frescos, cuando son frescos, pues son más potentes. Bueno, entonces les decía que esta droga es muy potente. Entonces, es muy importante conocer consecuencias, efectos, etcétera. Ahora, este tipo de hongos, hubo un investigador que realizó una hipótesis. Como hace muchísimos años, o desde más bien hace muchísimos años, se ha utilizado este tipo de droga por ser natural, se puede decir porque está al alcance de las personas, se ha utilizado desde hace muchos años atrás. Y un científico realizó una hipótesis en la cual decía que nuestros ancestros, los homínidos, comenzaban a alimentarse o a utilizar estas drogas que son los hongos. Y decían que la evolución había sido también o había tenido eh, una gran ayuda gracias a estos hongos, ya que decía que conforme iba evolucionando el hombre, iba teniendo más y más y más inteligencia debido al consumo de estos hongos alucinógenos. Obviamente algunos científicos están en contra de esta hipótesis, ya que se basan en otras cosas con respecto a este tipo de droga, ¿sale? Entonces, aquí les puse otro cuadro con los, por ejemplo, dice efectos inmediatos y efectos a largo plazo.
puse, bueno, también está efectos deseados e indeseados, pero no por eso digamos que son buenos, ¿sale? Recuerden que tienen ciertas consecuencias. Deseados, mayor agudeza visual, ligereza y euforia. Indeseados, dilatación de la pupila, aumento de la temperatura y de la presión, vértigo, náuseas y visión borrosa. Principales efectos a largo plazo, físicos y psicológicos. En los físicos vamos a encontrar lesiones cerebrales, demencia. Recuerden que va a alterar principalmente el sistema nervioso y las células de este sistema son las neuronas. Entonces automáticamente está destruyendo a las neuronas que se están encargando de mandar la información para poder realizar todas nuestras actividades. Entonces al consumir este tipo de droga estamos disminuyendo toda esa noción cerebral que tenemos. Psicológicos, tenemos trastorno de la ansiedad y mentales, pánico, miedo, repetición de las alucinaciones. Nos dice que la gran mayoría de las drogas de esta familia se extraen de plantas, especialmente de cactus, hongos y setas, cultivadas en países latinoamericanos y africanos. Entonces, es muy importante conocer y saber la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, esta imagen que les puse es más potente que de la imagen de la diapositiva anterior. Son diferentes tipos de hongos. Como les decía, hay algunos más dañinos que otros, más potentes. Hay otros que son más venenosos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora sí, respecto a la actividad que van a hacer en base a este tema, son dos. La primera, van a realizar un cuadro comparativo con las diferentes enfermedades que son provocadas por hongos. Tienen que anotar en su cuadro tipo de hongo, síntoma o de enfermedad, perdón, síntoma, tipo de hongo, imagen y posibles consecuencias, ¿sale? La siguiente es realizar una investigación de la utilidad de los hongos en medicina de una cuartilla a mano en su cuaderno o en su carpeta. Ambas van a ser en la carpeta, me van a mandar foto vía Classroom en el apartado que voy a subir. Y recuerden, primero es un cuadro comparativo con las diferentes enfermedades causadas por hongos. Pueden anotar como mínimo 5 enfermedades, ¿sale? Y la segunda es una cuartilla de una investigación de cómo es que favorece el utilizar los hongos en la medicina, ¿sale? También un dato importante que se me olvidaba mencionarles es que muchos médicos utilizan la sustancia que tiene este tipo de organismos, de estos hongos alucinógenos, para contrarrestar algunos síntomas de la depresión. Pero, como les decía, estos son drogas, entonces toda droga va a tener una consecuencia. Por eso, muchos médicos optan por utilizar mejor otras formas para poder contrarrestar estos síntomas, porque son sustancias químicas que van a alterar el sistema nervioso. Entonces, muchas veces, en vez de a lo mejor ayudarle a la persona, a largo plazo puede ser todo lo contrario, ¿sale? Entonces hay que tener mucho ojo, no solamente con este tipo de drogas, sino con todas las demás, porque todas son dañinas, como el alcohol, el cigarro, LSD, la marihuana, la amapola, entre otras, ¿sale? Entonces, ya tienen la actividad, lo van a complementar con información de internet. Pueden utilizar también, si les sirve, información de los videos del de ayer y de hoy para poder hacer su actividad. La fecha de entrega es el 30 de mayo, ¿sale? 30 de mayo, a más tardar. Entonces es todo por hoy, chicos, cuídense mucho. Y el día de mañana vamos a continuar ya con otro reino. Vamos a pasar al reino Plantae. Y también nos vamos a enfocar en tipos, características, beneficios sobre este reino. ¿Sale? Entonces, bonito día, chicos. Nos vemos mañana.